aquí en la receta médica de la Z. Ya son las 11:18, pero aplaude. Ay, Víctor, señor. lo vi como medio tímido. Feliz. Claro. El día de los psicólogos, Así en el es. caso Así es. suyo, que usted es nuestro psicólogo de esta mesa. Psicólogo Roberto. Sí, Así es. ha graduado y es un hombre de mucho conocimiento. Haciendo camino al andar. Así es, hermano. Tenemos ya a nuestro invitado aquí en la mesa, Víctor. Así que bueno, tenemos un invitado muy especial. Así es. Es un médico cirujano estético, muy conocido aquí en la receta médica, porque es parte del staff de la receta, es el doctor Rafael Cisneros. Es médico egresado en cirugía general del Hospital Padre Villini, cirugía plástica y reconstructiva hecha en la Universidad Central de Venezuela. Es consultor jurídico de la Sociedad de Cirujanos, profesor de la Cátedra de Anatomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y subdirector de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad Autónoma y miembro fundador de la Sociedad de Cirugía Plástica. Muy bienvenido a usted, doctor Rafael Cisneros, y gracias por aceptar nuestra invitación a esta su casa, la receta médica de la Z101. Bien, muy buenos días a todos los radioescucha. Como siempre, a don Bienvenido, a Willy, a Niana, Roberto. Saludos, hermano. Mi aprecio, como siempre. Gracias. El profesor Calderón, Ismari y mi distinguida amiga, pues, Jocelyn Sánchez. Bien, pues, gracias por la invitación, como siempre acá, con todos ustedes. Y también para llevar un saludo a mis compañeros del gobierno de los sábados, que no es un día cualquiera. Que no es un día cualquiera. Se sabe Un día muy leer. especial. Bueno, pero hoy tenemos un título, un tema muy interesante que le damos el llamado a todas las damas, a las adolescentes que nos están escuchando, que están sintonizando para que pongan sumo interés. Vamos a hablar sobre la hipertrofia de mama, las mamas gigantes. ¿Por qué se producen? ¿Qué causas y consecuencias tiene esto a nivel de su salud? Y esto es importante a nivel de su estética, a nivel de su autoestima, porque es muy interesante que hablemos sobre esto. ¿Y cuándo hablamos de una hipertrofia de mama? Y cuando se habla de hipertrofia de mama, porque muchas personas dicen, wow, pero tengo los senos grandes, pero de repente usted no tiene la copa correspondiente a decir que estamos ante una hipertrofia de mama. Y es interesante hablar sobre el tema de mama porque desde las 8 semanas de gestación intraútero comienzan a formarse esos botoncitos, esa piel a nivel del bebé, desde las 8 semanas, entre 5 y 8 semanas de gestación. Y es cuando entonces se produce lo que es la maduración del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Es un tema interesante endocrinológico. Y ahí se forma lo que se llama la telarquia. La telarquia es esos pezoncitos cuando comienzan a salir en nuestras niñas, en nuestras hijas. Esos pezoncitos pequeñitos es producto de esa relación que ya se maduró. A los 11 y entonces años. comienza el desarrollo y el crecimiento sostenido hasta los 18 y 20 años. El que diga que la mama sigue creciendo después de los 20 años, eso no es cierto. Fue al cirujano. Y si se produce, hay casos que se producen, vamos a ver por qué muchas de las madres que nos están escuchando, de las jóvenes que nos están escuchando, dicen, pero a mí tengo 23 años y mis senos siguen aumentando. Pero Mira, vamos a ver que aquí tenemos el experto. Nordis hizo una pregunta muy importante. ¿A qué llamamos? ¿En qué momento? ¿Cuándo decimos que hay una hipertrofia? Entonces eso es interesante y eso está el experto aquí, el doctor Rafael Cisneros, que nos va a dar respuesta a cuándo nosotros llamamos hipertrofia a una mama gigante. Adelante, doctor Cisneros. Bien, muchas gracias, Roberto y profesor Calderón. Fíjese, es un tema que es un poco a veces controversial. Si nosotros revisamos a Boswick, como escritor, como tratadista de las mamas, establece que una mama normal puede llegar a 200 o 230 gramos. Nosotros lo visualizamos por gramo. Pero no es menos cierto que el tamaño de las mamas va a depender, es multifactorial. Porque eso va a depender de la talla. Hay que ver tu índice de masa corporal. Hay que ver también tus condiciones hormonales, como el profesor Calderón planteaba, ya que también las hormonas son mediadoras en lo que tiene que ver con el aumento o el crecimiento de la mama. En una condición normal, una mujer, digamos, que tenga, vamos a poner un ejemplo, de una mama que sea grande, una mujer que tenga 6'2" y que tenga una mama que puede llegar a los 500 gramos, pues una mama no estamos hablando que tendría un grado de hipertrofia. Recordar siempre que Baker clasificó las mamas, clasificó las caídas de las mamas y clasificó el tamaño de las mamas en grado 1, grado 2, grado 3, y hasta llegar al grado máximo
que es ya la gigantomastia. Nosotros establecemos que de acuerdo a tu estatura y tu peso corporal, pues entonces a partir de ahí nosotros vamos a establecer. Cuando nosotros hacemos o quitamos glándula mamaria y tejido graso, piel, en adición a eso, que son de los elementos que se remueven, también nosotros lo medimos en base al peso que quitamos medido en gramos. Digamos, para que no pueda entender el público, 1.1, 1.2 libras, ahí estamos hablando ya de 500 gramos. De manera que si una mujer tiene 5.2, que es el lenguaje con que el pueblo no vas a entender, y usa unos sostenes o unos brasiles 40 con una copa D, que es la que se ajusta para esa talla, pues estamos hablando, entonces tiene una gigantomastia, porque estamos hablando de una persona con un tamaño pequeño, claro, y una mama extremadamente grande. De manera que esa es la connotación. Ahora bien, hay que recordar, porque la mama es un sinnúmero, como yo lo planteo, de muchas cosas. O sea, la mama tiene, desde el punto de vista de la alimentación del infante, un papel primordial e importante, porque desde ahí recibe la alimentación todos en este caso los niños, los infantes, y ya en el plano de los animales inferiores, pues los mamíferos van a recibir de ahí su primera leche, el calostro, el primer fluido lácteo que recibe, donde recibe muchísimos elementos que le van a servir para su vida inmunológica y para el crecimiento. La mama es eso. La glándula mamaria, prefiero manejar ese término, ya que aunque se permite seno, pero seno no es eso. Seno es el espacio que existe en el tórax superior, anterosuperior, entre una glándula mamaria y otra. Ese es el espacio, esa es la acepción que tenemos en cuanto a lo que es la mama. Ahora bien, si vemos otro aspecto en la parte femenina, la mama también es algo que les reviste a la mujer de una estética de su tórax. Y como ésta se vea, también se ve el tórax de esa mujer. Si nos vamos al elemento sexual, también las glándulas mamarias, por ser una zona erógena, también tienen un componente importante en lo que es la parte sexual de la mujer. De manera que las glándulas mamarias son un elemento que le sirve a la mujer para muchísimas cosas, y por eso hay que cuidarla. Yo le hablaba en las semana antes de la Semana Santa a una paciente que tenía una dermatopatía post una glándula mamaria exageradamente grande, ya que cuando caen y son bastante grandes en el surco submamario, que es el surco que está por debajo de la glándula mamaria, pasan una dermatitis. Ahí yo le hablaba a ella de las condiciones y por qué cuidar sus glándulas mamarias. Y sobre todo, que ustedes saben que estamos hablando de las bondades que tiene esta glándula, pero también ella es el blanco directo del SIDA ductal infiltrante, que es el cáncer más frecuente en la mama. Otra cosa importante, doctor, preguntarle, para que usted nos comente. Usted está hablando sobre la importancia de la mama en la mujer, pero cuando sucede eso que usted habla, ese aumento que lesiona la salud, tanto física como mental, de la mujer, ¿qué otro tipo de implicaciones tiene? Sabemos que hay desviación de la columna, dolor de cabeza, dolores en el cuello. ¿Cuáles son las cosas que deberían hacer llamar la atención a una mujer cuando tiene este aumento, ¿verdad?, de sus glándulas mamarias, para acudir a buscar ayuda para resolver este problema? ¿Qué sintomatología? Mire, los síntomas son síntomas cardinales. Primero, la mujer va a sentir un dolor excesivo en la espalda, porque lógicamente tiene algo más grande de lo normal, la hace ir hacia adelante, la encorva un poco su tórax posterior superiormente, y con ello los músculos erectores de la columna, entonces va a producir dolor en la espalda, primer síntoma. Segundo, el surco del sostén en el hombro se le pronuncia bastante, entonces consecuentemente a eso va a tener dolor del hombro, dolor del cuello. Y cuando muchas veces van a los ortopedas por el dolor de la espalda, la evidencia que tiene una desviación en su columna vertebromedular. Una curvatura. Producido justamente por el peso. Exactamente. Y eso va a llevar entonces, cuando hay curvatura en un futuro, lo que son las artrosis. Sí, ya iba a tener problema artrósico de la columna. Así es. Entonces, esos son parte de los síntomas que la mujer debe tener. Ya había yo
en el proscenio de mi comentario avanzado sobre la dermatopatía que pueden ocurrir y los saprófitos de la piel como los hongos, entonces se aprovechan y ya por el sudor excesivo en la parte inferior del surco mamario, que es una de las cosas que la mujer tiene que ver cuando ya ahí debajo tiene esa lesión, también es uno de los síntomas el cual va a hacer que la mujer pues acuda. Y sobre todo tener en cuenta que esto va a producir, como Nordi ya planteaba, también cefalea, dolores de cabeza, porque el dolor al cuello también va a producir cierta tensión y va a producir dolores de cabeza tensionales. Hay una preocupación, doctor Cisneros, con relación a eso, que la paciente acude al cirujano por esta sintomatología, que no aguanta el dolor de cabeza, el dolor de espalda. Cuando el cirujano la evalúa, que dice que debe de hacerse esta cirugía por causa de su patología, que va a la ARS, que la ARS no le... ¿Qué pasa con esto? Porque cree que es un procedimiento estético que se puede confundir con estético, pero es por el dolor. Mire, ¿Cómo ustedes, los cirujanos, manejan esta parte? Mire, eso ha sido un tema que es de debate. Incluso en la Academia Dominicana de Cirugía Plástica están debatiendo el tema y la sociedad también lo ha hecho aquí en República Dominicana, toda vez que se cree, nosotros tenemos la íntima convicción de que si real y efectivamente eso debe ser cubierto por los seguros, porque es una enfermedad, es una mama que está enferma, no es una condición en que la mujer quiere embellecer una parte de su cuerpo, hablando en la gigantomastia, como para que eso no pueda ser, sea un elemento filosófico para no querer cubrirlo, acuñarlo como que es estético, y real y efectivamente no lo es. Si nosotros revisamos la historia del pasado reciente, vemos que en Estados Unidos y en otros países ya se está encaminando a eso. Es lo mismo que la bariátrica. Señores, dentro de la obesidad hay varios patrones. Entonces ya la obesidad mórbida es una condición de enfermedad. ¿Por qué no cubrir, por decir, una cirugía bariátrica cuando ya esa persona es un enfermo? Ella te va a tener un síndrome metabólico, ella te viene entonces, es peor, porque después tú vas a tener que tratarlo con un cuadro hipertensivo que no cede, lo vas a tener que tratar entonces con hiperglicemia, con diabetes y demás, si podemos prevenir el asunto antes. Entonces, los seguros, lógicamente, que deben de revestirse de la humanidad que se necesita para que real efectivamente las gigantomastias, o sea, el grado mayor de crecimiento de la mama que produce estos problemas, pues pueda ser cubierto. Pero eso afecta también a las mujeres en la parte psicológica. Efectivamente. Totalmente de acuerdo. Efectivamente. Hay una parte que la estigmatiza a las mujeres, porque usted la ve que algo que incluso ayuda al encorvamiento, ellas adquieren esta forma, y es tratando de ocultar que se le vea eso. Al igual, la contrapartida de esto en hombre, como la ginecomastia, que también hacen lo mismo. Usted lo ve adquiriendo esta postura porque ya está estigmatizado, le da vergüenza, para que el pueblo entienda, le da un estigma psicológico de que lo vean así, con esa condición. Entonces, lógicamente, va a estar lastrado durante todo su trayecto de este problema, de esta enfermedad, por un estigma psicológico, y lógicamente que sí. Doctor Calderón. Bueno, escuchar al doctor Rafael Cisneros, médico cirujano, hablar sobre el cuidado y la importancia de las glándulas mamarias para nosotros los ginecostetras, que es nuestra responsabilidad mantener esta glándula sana y darle los consejos y hacer los diagnósticos correspondientes a nuestras pacientes que acudan a nuestros consultorios. A mí me llena de mucha satisfacción. Entonces, ¿sabe por qué? Porque en República Dominicana, usted acaba de decir cuál es la principal función que tienen las mamas, que es la de lactancia. Su creación fue justamente para lactar, para hacer que nuestros hijos puedan recibir el mejor de los alimentos, que es la leche maternizada, la leche más pura y más sana, y que la que le va a pasar ese grado de inmunización y grado de desarrollo, además, va a producir una relación madre-hijo muy importante cuando se produce este acto de lactar, exclusivo hasta los 6 meses. Es penoso decir que en República Dominicana apenas el 6% de nuestra población hace este acto de lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Pero también sabemos otras funciones, usted lo acaba muy bien de mencionar, es también función estética. De verdad que las mamas son preciosas, y nosotros como los hombres miramos mucho cuando vemos esas figuras con esas mamas interesantes, y también tienen otras funciones interesantes, y eso usted lo está detallando de una manera muy exclusiva. Hay algo importante que usted plantea, disculpe que le interrumpa. El acto mismo de lactar está revestido
por una sublimidad y un amor que se transfiere entre la madre y el hijo. Amor y eso líquido. no se debe perder. Doctor, Exactamente. una pregunta importante. ¿Ya la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva presentó a la CISARRIL este tipo de procedimiento correctivo, como es la reducción de mamas en estos casos, para ser incluida al PSS? Sí, mire, tanto la sociedad y otras instituciones como la academia siempre han presentado propuestas a los fines y propósitos de que puedan ser incluidas. Sin embargo, entiendo yo que ellos siempre están lastrados por lo que es, y es duro decirlo, pero así, el capitalismo salvaje, en la cual las mismas condiciones propias, ustedes lo saben, que tienen los pacientes, usted se la presenta, dicen que no porque no está en el catálogo. Entonces, eso es algo que uno se queda sorprendido, estupefacto. Cuando uno le plantea y se le ha llevado, y ellos siempre tienen ese nivel de resistencia, lo cual no debe de ser, porque tú vas a tener un ser humano con tiene un ser humano con un problema que no está buscando nada estético. Si tú me hablas que tiene un grado 2 de tos mamaria, Claro. tú no lo tienes que cubrir, porque la mujer lo que quiere en ese nivel, esa clasificación de Becker, es la parte estética, lo cual implica levantar su glándula mamaria, que no es el caso, por lo que sí debe de ser incluida. Y para eso ellos tienen los comités de evaluación. En cada institución. Doctor Cisnero, ¿existe alguna edad favorable para hacerse alguna cirugía de mama? Y si una mujer luego de hacerse son dos preguntas, si una mujer luego de hacerse esa cirugía puede lactar. Mira, es muy importante la pregunta, Roberto. Primero con la edad. Mire, ya el doctor Calderón, el profesor, ya había argumentado hasta cuándo te crece en la mama. Sin embargo, nosotros hemos tenido casos, está descrito en la literatura, de aumento de mamas infantiles. O sea, en la infancia, sí, hay condiciones de estrógenos y progesterona que dan al traste, desorden, y aumentan. Y también prolactinemia alta, que se ha visto vinculada a esto, y por lo cual, para que el pueblo me entienda, cuando esa sustancia está elevada en tu sangre, pues tú puedes botar secreciones que parecen ser secreciones lácteas para el pezón. Entonces, sí, aunque se recomienda después de los 20, 25 años hacer la cirugía de la mama, no es menos cierto que hemos tenido que intervenir adolescente en la etapa de la pubertad por ese crecimiento excesivo, de manera que, aunque esa es la edad, por eso que la medicina no es una ciencia, digamos, exacta, porque los cuerpos funcionan y actúan de manera distinta ante cualquier estímulo. Entonces, doctor, ustedes afirman que para hacer, ustedes tienen como criterio de elección para hacer una cirugía de mama cuando ya la mama está en pleno desarrollo. Claro. Ya cuando se ha desarrollado Claro. de la manera correcta para hacer este procedimiento. Qué bien. Claro, mire, hay que esperar el desarrollo, porque mamoplastía significa cambiar la forma de la mama. Plastía es el cambio de la forma. Entonces, yo no puedo transformar un tejido que está todavía en pleno desarrollo, porque a la postre, a la larga, yo voy a tener una condición más para hacer más correcciones. Por tal motivo, lo recomendable es esperar el desarrollo de la mama después de los 25 años, es lo recomendable. Pero sí te digo, Roberto, que antes, en las adolescentes, hemos tenido esa condición. Y sobre el caso de la lactancia, claro que sí. Los conductos de la leche, nosotros cuando trabajamos, todo cirujano, cuando interviene, cuando aborda quirúrgicamente una glándula mamaria, está en su sí de una vez mantener los conductos de la leche, los conductos gastófagos que van a llevar la leche, de manera pues que si usted operó, si un cirujano intervino a una mujer de la mama, sí perfectamente está conservado, puede lactar sin ningún tipo de problema, porque se va a dejar el tejido mamario que tenemos, se va a quitar el excedente, y además de quitar el excedente, nosotros vamos a remover la piel que excede y la grasa, pero de que se puede lactar post mastectomía. Excelente. Luego de la preguntita, Víctor, tuya, vamos con el público. Claro que sí. Súper interesante lo que el doctor acaba de mencionar, porque a nosotros como tetras son una de las preguntas que siempre nos hacen, doctor. Pero ya ahora, si es nuestros tejidos, si nuestra mama, que es una glándula que no tiene músculo, se entiende que el pectoral mayor y los músculos intercostales no son parte de la mama, sino son el sostén, que están detrás de la mama. Y que la mama, su tejido principalmente es un tejido glandular, es un tejido adiposo sobre todo, y es por eso lo que usted mencionaba ahí fuera del aire, que baja dependiendo si usted sube o baja de peso. Pero qué interesante que usted menciona, doctor, y que cuando usted habla de que el cirujano debe tener un conocimiento muy pleno
por dónde andan esas mamarias internas y esas arterias intercostales para poder preservar esos ductos que son los responsables de mantener esa lactancia y sobre todo evitar. Esa es una de las preguntas que yo le tengo a usted, que yo he visto estos casos en mi consultorio, cómo a veces en uno de estos procedimientos se han afectado los pezones y usted nos va a explicar el por qué luego de que... No, pero adelante, explíquelo ahora antes de pasar a la pausa. Bien, mire, efectivamente, lo que el doctor Calderón plantea es así. No hay un músculo ahí en la mama, sino el erector que hace que se contraiga el pezón. Exacto. Entonces, sí, en ocasiones, dentro de las técnicas quirúrgicas, que son bastante, está la técnica de Georgette, está la técnica de la T invertida, está la técnica de Berrocal, está la técnica de Maquixo, muchas técnicas que nosotros, están en el haber, en el arsenal quirúrgico terapéutico de nosotros a la hora de hacer un abordaje propiamente quirúrgico de la mama. Sin embargo, hay una técnica que plantea, cuando son muy grandes, la extirpación del complejo oral pezón y después reinsertarlo. Precisamente, ¿qué es lo que pasa? Cuando la mama está muy grande, se elongan esos vasos sanguíneos. Entonces, al elongarse, cuando se hace la reducción y se vuelven a su estado natural, que aumentan de algunos volumen. se volvulan. Sí, aumentan, claro, de volumen. Se volvulan, entonces, en ocasiones está un poquito alterado lo que es la irrigación de la parte más superficial, que es la piel. En este caso tenemos el complejo oral pezón y terminan en algunas ocasiones perdiéndose parte del complejo, que son de las complicaciones que pueden pasar y sobre todo de mamas grandes. Algunos autores lo que plantean es eso. Lo único que no se practica mucho, porque muchos cirujanos tenemos la idea de que dejando el complejo de areola pezón donde estaba, conservamos alguna microcirculación que no la podemos tener si quitamos el complejo oral pezón. Ahora bien, como está descrito y se puede, por inhibición celular o plasmática, luego ese complejo oral pezón allá implantado otra vez, como en forma de injerto, pues vas a aprender. Los autores plantean que así tenemos menos esa complicación, pero una de las complicaciones que podemos tener es eso: se puede abrir, se puede perder parte del complejo oral pezón y sobre todo por el tema de la vascularización. Hay una técnica quirúrgica que es la de Maquixo, que es con doble colgajo superior e inferior, y allí sí se puede conservar un poquito más y evitar que el complejo oral pezón no sufra mucho. ¿Y desde pero el punto de vista pasar. sexual, la sensibilización? Bueno, desde el punto de vista de la sensibilidad, entonces, en este caso, la sensibilidad se puede ver alterada. Hay tres condiciones que pueden pasar. Puede haber pérdida parcial de la sensibilidad, puede haber pérdida total y puede haber una pérdida que sea en una parte, en una mama así, más alterada. Independientemente de las capacidades del cirujano, doctor. Sí, independientemente de la capacidad, porque es un tema anatómico de extirpación de terminaciones nerviosas pequeñas. Ok. El público también quiere hablar. 809-732-0101. 809-200-0101 y al 855-0101. Buenos días, adelante. Sí, quisiera preguntar si, por ejemplo, cuando la madre alimentan al niño, eso es como una corriente de amor que el niño quiere y su organismo también se fortalece. No puede hacer caso que no alimentan, esto le falta al niño, el apego del niño hacia la madre no sea igual y que su cuerpo inmunizante no sea el mismo. Roberto, tú me dices, bueno, no se entendió muy bien. Es lo que quiero decir, lo que yo interpreté es que la diferencia entre el niño, o sea, con relación a la afectividad con su madre, si es lo mismo un niño que no ha recibido la lactancia materna al que lo ha recibido respecto a la relación madre-hijo. Claro, eso está descrito. Es mayor, el apego de la relación es mejor madre-hijo en los niños en que reciben la lactancia. Un niño mucho más sano. Claro, porque decimos ahorita que el acto de lactar implica eso, ese grado de afectividad. Entre otras cosas. Claro que sí. Exacto. Buenos días, receta médica. Buenos días. Adelante con su inquietud. Sí, la inquietud mía, tengo una niña, tengo una joven de 16. Hello. Sí, le escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Tengo una niña, una condición de 16 años que presenta esta situación de autonomía. Entonces, ella vive complejo, dolor de cabeza, habla. A veces puede ayudar con toda eso. Una información. Se está cortando. Bueno, Mira, trate de ponerse, si es posible, donde haya mejor señal
Sí, porque se está cortando la llamada. Hay poca señal, pero... ¿Qué es Nordi? ¿Qué entendiste? A ver. Que era una niña de 16 años que tenía la mama grande, con dolor de cabeza, mareos, a ver si la podían ayudar en ese sentido. Claro que sí, no hay ningún tipo de problema. En ese caso, como habla de ayuda, nosotros la canalizamos a través de las fundaciones que hay para eso. Y por ejemplo, la Academia Dominicana de Cirugía Plástica tiene un programa de reducción de mama, y lo que tiene que acercarse, y nosotros puede ser aquí a través de la Z, con Aniana, con cualquiera de ustedes, y se pueden acercar y pues, claro que sí, que le damos el servicio. Habíamos hablado en el pórtico del comentario sobre las mamas juveniles, que si muy bien es cierto, cuando me hacían la pregunta, me formulaba Roberto, de la edad, no es menos cierto que le hablé de una edad de madurez de la mama. Sin embargo, esas infantes también sufren de eso, y en ocasiones 15 años, 16, hemos tenido que hacer la intervención porque las mamas son súper grandes y además producen los síntomas que no le había planteado. Es un tema sumamente importante porque la gente tiene solamente hay que evaluarla, la parte estética. Sí, solamente. Se hizo esto porque quería verse, como dicen popularmente las mujeres, muñeca. No, hay una preocupación, pero Rafael debe saber que Roberto, antes del público, en las adolescentes, doctor Cisneros, que a veces tienen una mama más grande que otra. Y eso le causa mucho complejo a las adolescentes. Hay un elemento hay varios elementos en la mama, o sea, en la mama tuberosa, el síndrome de Poland, que dan al traste con lo que es asimetría de la mama. La asimetría, para que el pueblo entienda, es cuando una mama tiene un tamaño distinto al otro. Distinto es que una puede ser más grande, otra más pequeña, salvo las condiciones normales del ser humano, que en ocasión la parte derecha de todo el hemicuerpo siempre conserva un poquito más de tamaño que las otras. Eso es interesante. El público... No, eso es interesante lo que está diciendo Rafael. Sí, pero la parte de que... Hay una más grande que otra. Siempre, y no solamente en la mama, también hay testículos uno más grande que otro. Sí, en todo. Eso es así, Caramba, cuando se agarró el pantalón. Bueno, señor. Adelante. Ay, qué tremendo. Yo he visto hombre con unos pezones grandísimos. ¿De qué viene eso? Gracias. Repítalo, por favor. Yo he visto hombres jóvenes con unas tetas grandísimas. ¿De qué viene eso? Esa es la ginecomastia. Exacto. Habíamos referido en torno a eso, que la contrapartida, en el caso de los hombres, contrapartida ya con hombre y mujer, también pasa en los hombres, y es un aumento de la mama, y eso se llama ginecomastia. La ginecomastia también es quirúrgica, hay otras condiciones para operarla, en ocasiones hacemos liposucción, lipoaspiración de la glándula mamaria, y de los tejidos grasos anexos, y con eso podemos lograrlo, pero a veces hay una excrescencia o más piel que sobra, y en ocasiones hay que hacer una técnica que es periareolar, la técnica de Benelli, que es quitando alrededor del complejo de la pezón, reduciendo esa cantidad de piel para no hacer cicatrices mayores, pero no es menos cierto que sí le pasa a los hombres y sí es quirúrgico también. Ciertamente que las aguas profundas son tranquilas, porque yo había tenido la oportunidad de encontrarme con Cisneros en diferentes escenarios, pero nunca lo había escuchado exponer de cierta manera, y de verdad, estoy de maestro. Adelante. Gracias, Roberto. Sí, de Puerto Plata le hablo Cándido Marmolejo. Adelante, Marmolejo. Yo siempre hago esfuerzo por escuchar su programa. Le felicito tanto a los directivos de la Z como a todos los que participan en ese programa. Sube un poquito la voz, por favor. Sí. Adelante. Tengo la preocupación de que, como ustedes dijeron, lo conveniente que es la lactancia de los niños para su madre. Conozco el caso de Brasil, que tienen mucho interés, se interesan mucho por eso, pero qué pena me da que en este país el Estado o alguna organización, ya sea los mismos médicos, no difundan esto de una manera progresiva, porque se sabe la conveniencia que eso tiene, pero que no hay el interés ni de organizaciones que estén ligadas a los médicos, ni el Estado, que eso se propague de tal forma que se haga un hábito de la gente, que sea así. Ahí está planteada esta inquietud. Yo entiendo que esa preocupación de Marmolejo es muy válida, y resulta, y eso es una pregunta que le tengo al doctor Cisneros, el hecho de que muchas de las madres no dejan de lactar porque dicen que su mama se va a caer o su mama se va a reducir
Y hay una cosa interesante que hay que hablar. La mama tiene varios periodos. Un periodo de adolescencia, un periodo de embarazo y un periodo de la menopausia. Pasan por 3 periodos que son 3 mamas diferentes que vamos a encontrar. Entonces, doctor, es cierto que la lactancia materna es consecuencia de esa pexia, de esa caída de la mama. Mire, primero lo que dice Marmolejo, felicitarlo por la convicción que él tiene. Y sí tienes razón con relación a los brasileños. Hay un estudio que revela en Brasil el 84% de las mujeres que se han sometido a procedimientos quirúrgicos mamarios todavía permanecen con su lactancia materna. Wow. O sea, siguen 84%. Lo que evidencia claramente a todas luces es que sí tienen un alto concepto y un criterio y valoran mucho lo que es la lactancia materna, lo cual sí tienen educación. En este país no estamos en eso. En el sentido, ¿no? Eso es muy importante. Me siento muy cómodo con ustedes porque me ayudan en la cuestión de la pregunta. Ciertamente el doctor acaba de plantear por cuáles escenarios atraviesa la mama. Y en esos escenarios hay cambios que son cambios fisiológicos de la mama. En esto hay un problema continente y contenido. ¿Qué me refiero con esto? El contenido, que es glándula mamaria, grasas y demás, a medida que crece, el continente obligatoriamente tiene que expandirse, y esto estamos hablando de la piel. O sea, a medida que crece, en cualquiera de los cambios fisiológicos que da naturalmente a la mama, porque lo da, ya lo mencionó los 3, igual como cuando la mujer se embaraza, tiene una mama pequeña y por acción de las hormonas va a crecer. Eso es así, porque los conductos se van a llenar de leche. Entonces, va a crecer el contenido, el continente también. Pos eso, ¿qué pasa? O sea, después que eso pasa, entonces va a venir una retracción fisiológica normal, lógicamente, y va a reducir el tamaño a su antiguo tamaño ulterior. Cuando hablaba de que la medicina no es ciertamente exacta, ¿qué pasa aquí? Algunos cuerpos, o sea, algunas personas asumen su tejido, su piel, su glándula mamaria, eso al máximo, y su mama vuelve a ser casi igual, pierden un 2 o un 3% de como la mama era. Sin embargo, otros no son así. Otros quedan con un poquito de flacidez. Siempre queda con un poquitito en algunos casos y no es tan notable. Por lo cual, eso no debe ser una condición para evitar hacer la práctica de la lactancia materna. No debe serlo, porque es imperceptible, es muy mínimo lo que puede quedar. Pero imagino que para cada una de esas etapas existe un tipo de cirugía. Eso usted no lo responde después de la pausa. ¡Mundo! Llévatelo.